Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Bueno, Jason, yo no crecí en un hogar cristiano, entonces nunca escuché sermones expositivos. La primera vez que escuché un sermón donde un pastor estaba explicando un pasaje fue de un sermón de John MacArthur. Y fue algo para mí increíble porque había una persona explicando la palabra de Dios en una forma, muy claro. Entonces, me ayudó mucho escuchar la palabra. Y entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema de la predicación expositiva. Entonces, bueno, ayúdanos un poco a entender qué significa esta palabra y por qué es tan importante para nosotros. Bueno, gracias, Eric. Y por un tiempo, mi esposa y yo asistimos a una iglesia donde el pastor tomaba un versículo, generalmente fuera de contexto, ¿no? Y luego predicaba un sermón que tal vez hacía referencia a ese versículo, pero que en realidad no se basaba en ese versículo. Y los sermones no eran necesariamente malos o falsos, pero muy raras veces salíamos habiendo aprendido algo de la Biblia, ¿no? Y luego nos mudamos a otro estado y comenzamos a asistir a una iglesia. Y en esta iglesia el pastor estaba predicando por el Evangelio de Juan. Y cuando digo que estaba predicando por Juan, quiero decir que él tomaba algunos versículos y nos enseñaba el significado de estos versículos y cómo se aplicaban a nuestras vidas. Y el contraste entre esas dos formas diferentes de predicar fue tan marcado que recuerdo haber salido de la iglesia con lágrimas de gratitud, en serio. Sentí que mi alma estaba siendo alimentada por la palabra de Dios y fue muy edificante. Y la diferencia entre estos dos enfoques es de lo que quiero que hablemos hoy. El primer tipo de predicación se llama la predicación temática. Lo que significa en general es que los predicadores toman un tema como la fe o la gracia o el dinero y luego hablan sobre ese tema desde un punto de vista bíblico y hacen referencia a los versículos de la Biblia que hablan de ese tema. El segundo tipo de predicación se llama la predicación expositiva. Y la predicación expositiva, para decirlo en términos simples, es cuando el punto del pasaje es el punto del sermón. Entonces el predicador elige varios versículos de la Biblia, él lee y estudia esos versículos para tratar de entender qué es lo que esos versículos están enseñando, y luego predica un sermón que ayuda a la congregación a hacer esencialmente lo mismo, comprender el significado del pasaje y cómo se aplica a sus vidas. Y normalmente los predicadores que hacen este tipo de predicación predican por libros de la Biblia, es decir, no es que un domingo prediquen un sermón de Juan y el próximo domingo de Amós. Normalmente desarrollan un libro entero. Pero no tiene que ser así para hacer la predicación expositiva. De nuevo, la meta es que el punto del pasaje sea el punto del sermón. Entonces puede ser una predicación expositiva de Marcos este domingo y el próximo domingo es una predicación expositiva de Génesis. Pueden predicar un capítulo entero o incluso un libro entero en un sermón y todavía es una predicación expositiva si el punto del sermón es el punto del pasaje. Y lo que quiero decir, Eric, es la predicación expositiva debería ser la dieta normal de una iglesia. Creo que para edificar la iglesia necesitamos predicar y escuchar sermones que tienen como su punto principal el punto principal del pasaje. Sermones donde el pastor abre su Biblia, lee un pasaje,
e intente explicar el significado de este pasaje a la congregación. Realmente tenemos un ejemplo de esto en la Biblia. En el libro de Nehemías, el pueblo de Dios ha regresado a la tierra prometida y Esdras encuentra el libro de la ley de Moisés, es decir, la palabra de Dios, y leemos que él reúne a toda la gente y ellos comienzan a leer de la ley, y esto es lo que dice en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Y esta es la meta en la predicación expositiva: leer la Biblia, interpretarla y darle sentido para que entiendan las personas en la congregación. Y creo que esta es la mejor forma de predicación por algunas razones, Eric. Primero, la predicación expositiva pone el foco en la Biblia como la palabra de Dios. Por supuesto, incluso los predicadores que predican sermones expositivos pueden equivocarse y hacer que el sermón se refiera a sus opiniones en lugar de lo que dice la Biblia. Pero predicar consistentemente sermones expositivos ayuda a la congregación a ver lo que Dios tiene que decir de su palabra en lugar de simplemente las opiniones de los hombres. También la predicación expositiva ayuda a exponer a las personas a todo el consejo de Dios. Como yo mencioné antes, muchos predicadores que predican de esta manera tratan de predicar libros enteros de la Biblia, un pasaje o sección a la vez. Y eso hace que el predicador le resulte difícil pasar por alto temas de que no quiere hablar, o solo hablar sobre temas de los que él quiere hablar. Eric, me acuerdo la primera iglesia que yo pastoreé en la que me dediqué a la predicación expositiva. Y yo decidí que el primer libro predicaría sería Marcos. Yo pensé que Marcos, es un evangelio, habla de la vida de Jesús, sería fácil, simple, ¿no? Pero luego llegué al capítulo 10 y a la enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Yo era un joven pastor en una iglesia donde muchas personas, incluidos algunos de los líderes, estaban divorciadas. Puedo decirte sin duda, Eric, que si solo estuviera predicando por temas, nunca, jamás habría predicado ese pasaje en esa iglesia. Sí, claro. Pero porque estaba comprometido con la predicación expositiva y simplemente dejando que la Biblia hablara en la vida de nuestra iglesia, tuve que estudiarlo y predicarlo. Y yo oré mucho por ese sermón. Pero ¿sabes qué? La gente respondió muy bien. Muchos de los miembros dijeron: nunca he escuchado un sermón sobre el divorcio en los muchos años que he sido cristiano. Gracias por mostrarme lo que dice la Biblia. Y Eric, no estaban enojados porque sabían que yo no solo había elegido ese pasaje o ese tema para señalar su pecado, sino que solo estaba predicando el siguiente pasaje. Y esa fue una experiencia tan buena para mí y para esta congregación. Entonces, la predicación expositiva ayuda a exponer a la congregación a temas que quizás la mayoría de los pastores, incluyéndome a mí, evitarían si estuvieran predicando temáticamente. También la predicación expositiva muestra lo que creemos sobre la Biblia. Hemos hablado en este podcast y en otros episodios que el propósito de estudiar la Biblia es encontrar lo que quiso decir el autor. El significado de un pasaje de la Biblia es lo que quiso comunicar el autor. Entonces, en nuestra serie sobre cómo estudiar la Biblia, hablamos de herramientas que nos ayudan a descubrir lo que quiso decir el autor. Y la predicación expositiva
es fiel a esta meta. Nos hace tomar el tiempo, entender bien lo que el autor está comunicando y luego comunicar él mismo a la congregación. Entonces quiero decir que lo que creemos acerca de la Biblia impacta la forma en que estudiamos y predicamos la Biblia. La predicación expositiva nos ayuda a mostrar y comunicar lo que el autor quiso transmitir. Bueno, Eric, finalmente, la predicación expositiva es útil porque nos enseña cómo estudiar la Biblia por nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con eso? Si sos pastor, cuando predicas un mensaje expositivo de un pasaje, tu congregación no solo está aprendiendo el significado de este pasaje, sino que también está aprendiendo cómo estudiar cada pasaje. Están aprendiendo a leer y estudiar la Biblia. Si sos miembro de una iglesia, cuando tu pastor predica, estás aprendiendo no solo el significado de ese pasaje en particular, sino que estás aprendiendo a estudiar la Biblia por ti mismo. Estás viendo a tu pastor demostrar cómo interpretar y aplicar fielmente la Biblia y te ayuda en tu lectura y estudio diario de la palabra de Dios. Bueno, Eric, hay muchas más razones por las que creo que la predicación expositiva debería ser la dieta principal de la enseñanza de la iglesia, pero terminamos acá. Y una vez más, esto no quiere decir que los predicadores nunca deberían tener sermones temáticos. Por supuesto que pueden y deben, pero lo que estoy diciendo es que la dieta normal debe ser sermones expositivos donde el punto del texto es el punto del sermón. Eric, permítame terminar citando 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Por esa razón, debemos querer que nuestras iglesias estén llenas de predicación que abra la palabra de Dios y la use para enseñar, reprender, corregir e instruir. Muy buena la explicación, Jason. Muchas gracias. Tengo una pregunta, Jason. ¿Y crees que un sermón temático puede ser predicación expositiva o no? Bueno, la verdad, como yo dije, hay momentos cuando es apropiado a predicar un sermón temático, ¿no? Pero sí, claro, deberíamos tratar la Biblia de una forma donde estamos buscando el significado del pasaje, ¿no? Sí, y lo que quiso decir de nuevo el autor. Así que incluso nuestros sermones temáticos deberían ser predicados expositivamente. Bueno, muy bueno. Y muchas gracias por tu tiempo, Jason, y gracias a todos que están escuchando. Tenemos más episodios en el futuro, entonces no olvides compartir nuestro podcast con tus amigos y familia. Gracias de nuevo y nos vemos la semana que viene con otro episodio de Teología en tu Vida.